Entonces ahora sí, oficialmente bajo la grabación, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Entonces, se me olvidó abrir el chat y participantes. Bueno, entonces hoy estaríamos continuando con el tema de ayer, aunque básicamente la explicación como general del tema a profundidad ya la vimos. Entonces, prácticamente que de aquí en adelante las sesiones van a ser o repasos o prácticas, cosillas por el estilo. Ya, por así decirlo, oficialmente habríamos terminado con lo que son temas nuevos del curso. Sin embargo, no me parecería raro que algo de lo que ya hemos visto ayer no les haya quedado demasiado claro, porque sí les tiré mucha materia, vimos casi que, de hecho sí, no, creo que no nos faltó nada, ¿verdad? Con respecto a los subprocesos, vimos la diferencia entre procedimientos y funciones, vimos todas las maneras de pasar un parámetro, incluso les mostré que sí se puede pasar más de un solo parámetro. Ok, entonces, antes de comenzar, sin embargo, sí quería preguntar, ¿alguno tiene alguna dudilla, no sé? Como, bueno, como siempre les digo, sobre algo que hayan estado estudiando por su cuenta, algo que hayan estado, no sé, viendo o que les haya surgido practicando, algo de la sesión pasada o alguna pasada que hayamos tenido, cualquier cosita o algo a lo que les gustaría que esté tocando antes de comenzar, o inclusive como no sé, algún interés en específico de algún tema. Por mi parte, no, profe, todo bien. Ok, ok. Entonces, Pues por la mía tampoco, voy bien hasta el momento. ok, excelente. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí como para ir entrando en calor, ¿verdad? Acá tengo este pequeño ejemplillo que se parece a algo que medio hicimos ayer. Entonces, vean que es un ejemplito como cortito, no tiene mucho. Vean que él llega y dice que, bueno, le pide al usuario que se digite un número que sea menor a 10. Si yo ingreso el 10 como tal, me dice que el valor ingresado no es, ok, sí, que el valor ingresado es mayor o igual a 10, es decir, no es menor como se pidió. Igual si es un número mayor, no me deja pasar, pero si es un número menor, ¿verdad? Sí me deja pasar y vean que lo que hace es decirme valor final del contador en su proceso es 11 y valor de i luego del subproceso es 5. Entonces yo sé que eso sí por encimita no significa mucho para ustedes porque no hemos visto el código, pero ya lo vamos a ver. Nada más querían como que vieran que es algo cortito, que vean que en esencia lo que está haciendo es reportando valores y es una validación uh, facilita, digámosle, como lo que normalmente haríamos sobre el, ¿cómo se llama esto? Sobre la validez de un valor entero. Entonces, vean que en el algoritmo principal yo sencillamente tengo i como de tipo entero y lo que tengo acá es un repetir que es un bucle infinito. Vean que acá él termina diciendo que hasta que verdadero sea falso, que sabemos que nunca va a ocurrir. Entonces la idea es eso, nada más. Como es un ejemplo, es un bucle que nunca termina, por eso es que siempre me devuelve al principio para yo intentar de nuevo. Ok. Pero vean que la idea de lo que está haciendo es, luego de leer el número sobre i, él llega a determinar si ejemplo de i llega a hacer algo. Entonces vean que aquí hay un uso interesante de los subprocesos donde ayer me vieron que yo cuando tengo una función, yo necesito aplicar esa función como parte de una expresión, ¿cierto? Entonces, digamos, ayer me vieron escribir el resultado de una función, ayer me vieron
agarrar el resultado de una función y asignarlo a una variable. Pero vean que acá lo que estoy haciendo es utilizando el resultado de una función de manera directa sobre una estructura de control, en este caso un condicional. Vean que solo con leer esto, ¿verdad? Bueno, primero que todo, yo les dije a ustedes que yo les recomendaba que siempre utilizaran paréntesis para los nombres de los subprocesos, aun si no tuvieran parámetros. Porque vean que solo viéndolo así por encimita, solo con ver los paréntesis, yo ya sé que esto es un subproceso. Más que todo, sé que es una función porque forma parte de una expresión. Y como la expresión es de tipo lógica, es un condicional, el resultado final tiene que ser verdadero o falso, yo puedo asumir que esta función, así como está, me va a estar retornando un valor booleano. Más que eso, vean que el valor me lo va a estar generando a partir del parámetro de i, que es el número que estamos leyendo como respuesta de usuario. Entonces, así como tal, ya está fuertemente implícito que el subproceso de ejemplo lo que va a estar haciendo es validando i. Pero esto se vuelve todavía más claro cuando llegamos a ver que, dicho y hecho, las respuestas que el subproceso me llega a escribir a partir de lo que ejemplo llega a hacer es: si esto es verdadero, me va a decir valor de i luego de su proceso es i, es decir, me va a estar reportando el valor de i luego de haber sido enviado a este subproceso para ver si cambió o no. Pero si no, me va a estar diciendo, es decir, si esto es falso, me va a estar diciendo que el valor ingresado es mayor o igual a 10. Entonces, vean que acá de nuevo ejemplificamos dos de las ventajas que les hablaba yo ayer de los subprocesos, siendo la primera el hecho de que el código es mucho más resumidito, porque ya aquí vemos que yo estoy disminuyendo un montón la cantidad de líneas que yo veo a primera entrada en un código para hacer una validación. Entonces vean lo rico que es ahora hacer validaciones en el código de ustedes, sencillamente utilizando subprocesos. Yo le puse ejemplo porque así se llama ejemplo, pero yo perfectamente le podría haber puesto otro nombre como, qué sé yo, vamos a ponerle validar num, por decir algo. Eso lo hace todavía más legible porque ahora el nombre es más significativo. Yo sé que yo estoy validando el número i para asegurarme de que sea menor a 10. Luego entonces, ya sencillamente es el esperar tecla y el limpiar tecla. Entonces, aparte de resumirlo, la otra ventaja lo hace mucho más legible. Es mucho más fácil entender si uno está leyendo el código de alguien más o inclusive si uno está leyendo un código viejo de uno, irse recordando qué va pasando cada cosa a partir del uso de subprocesos para resumir ese código. Vean que en esencia esta ventaja es como empaquetar cositas o como distribuirlas de manera ordenada, incluso en la misma computadora de uno. Yo no sé si ustedes, yo personalmente lo hago, ¿verdad? Yo lo puedo abrir por acá, ¿verdad? Vean que yo acá tengo una carpeta de la universidad donde yo voy guardando cosas de los diferentes cursos que he llevado en la U y cosillas así. Aquí tengo algo que lo tengo que ordenar desde el tercer cuatri del 2020 y no lo he hecho, por eso está ahí. Pero es una manera entonces de organizar los archivos de uno, ¿verdad? En vez de nada más tenerlos todos regados en una carpeta que diga universidad, yo los voy ordenando según el curso, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo me meto en alguno de ellos, por ejemplo, qué sé yo, digamos, bases de datos 2, vean que acá tengo un par de archivos sueltos, pero tengo proyecto, proyecto 2, tarea 3, y así entonces yo me puedo ir metiendo para las diferentes cosillas que he hecho, ¿verdad? Entonces, eso hace mucho más fácil, ¿verdad? Organizarse sobre los archivos de uno en una computadora. Igual aplica para todo lo demás. Me imagino que ustedes, si son muy ordenados, hacen cosas similares, qué sé yo, en sus casas o en sus cuartos, en sus estaciones de trabajo. Entonces,
Vean que en esencia, aunque no es la funcionalidad principal de los subprocesos, es una de las funcionalidades que más claramente ayudan en el código, ¿verdad? Hacer ese tipo de resumencitos de qué es lo que representa este bloque de código al yo estarlo envolviendo en ese nombre sencillito que yo puedo llamar cuantas veces yo quiera. Vean que, bueno, esto es un bucle, entonces se va a estar repitiendo varias veces. Pero vean que en esencia, entonces, este validar num se va a estar volviendo a llamar cada vez que este código se repita. Entonces, de la misma manera, si yo tuviera un proyecto donde yo tengo que hacer una cierta operación más de una vez, como por ejemplo, no sé, realizar sumas o restas más de una vez, y yo quisiera hacerlo de una manera resumida como un subproceso, esto, como les decía yo ayer, me evita a mí tener que andar copiando y pegando y código, porque dicho y hecho, esta validación, si yo bajo acá, pues no es muy grande, pero igual vean que yo habría tenido que estar adjuntando todo este montón de líneas aquí adentro, cargando un montón la cosa. Es más, vean inclusive la gran ventaja de todo este asunto. En mi algoritmo principal, la única variable que yo tengo constante es la i. Yo no necesito una variable lógica para luego estar validando acá. Vean que si yo quisiera hacer esta validación normal, como la hemos hecho hasta el momento, yo tendría que escribir todas las líneas de código de validar, ¿verdad? Y luego tendría que estar haciendo la comparación aquí, ya sea por medio de una validación lógica o comparando una vez más si i es mayor o menor que tal cosa. Pero como yo puedo delegar todo ese trabajo a mi subproceso, lo que puedo hacer es sencillamente decirle a mi subproceso, reporte un valor de retorno booleano para que el algoritmo principal sepa si usted tuvo o no éxito en su validación. Dicho y hecho, si vamos acá al subproceso, el subproceso tiene un valor ret de retorno, validar número de un contador que va a estar recibiendo desde afuera. Él define ret como tipo lógico y llega y valida. Si contador es mayor o igual a 10, entonces ret obtiene falso. Vean que si esto sucede, es decir, si excedemos ese 10, o bueno, si somos igual, o si tenemos un valor mayor a 9, es decir, si es mayor o igual a 10, no solamente asigna red falso, sino que vean que entonces todo el resto de la validación no ocurre y salta al puro final para devolver ese red siendo falso, como normalmente sucedería, pero tenemos ahora mayor flexibilidad precisamente gracias al uso del subproceso. Si eso no ocurre, red le asignamos verdadero para ya estarlo reportando de una vez al final. Y realizamos lo que queríamos hacer, que vean que es sencillamente un contador repetir, que nos va a incrementar el contador hasta 10. No, no es la gran cosa, ¿verdad? Como les dije, el ejemplillo no es algo súper ahí complejo. Es nada más como para ir entrando en calor y como que para retomar muchas de las ventajitas que ayer les mencioné mientras les iba explicando todo, pero para verlas así como aisladas, ¿sí? Entonces como para irlas retomando paso a paso y que no quede todo tan a la carrera. Acá él mismo, ¿verdad? Llega y me dice valor final del contador en su proceso. Entonces vean que acá está la otra línea de texto que vimos que él me imprime, pero que no pertenecía al algoritmo principal. El valor final del contador en el subproceso es 11, me reporta el cambio del subproceso, y luego el algoritmo principal, bueno, si esto luego ya estaría llegando a acabar, a fin su proceso, ¿verdad? Esto estaría dando verdadero porque sí fue un número válido, por ejemplo en este caso del 5. Y entonces acá él llega y me dice valor de i luego del subproceso va a ser 11, porque recuerden que enviamos contador por defecto. Y recuerden que si yo envío una variable normal por defecto, esta siempre se va a estar recibiendo por valor. ¿Alguien recuerda cuál era la excepción a esto? ¿En qué casos eso no ocurre? ¿Alguno que me lo pueda decir así rapidito? Cuando se pasa por referencia. Ajá, es correcto, Cristian. Yo le puedo poner, bueno, sí, no era eso lo que preguntaba, pero sí, tenés razón. Yo le puedo poner que se pase por referencia y entonces aquí al decirle explícitamente que me lo pase por referencia, vemos que ya se modificó. Pero ok, voy a tratar de formular la pregunta de una manera más clara, a ver si me entienden a lo que me refiero.
acá lo pasé por referencia y entonces el contador sí se vio afectado por el subproceso, ¿verdad? Es decir, el contador original de i. Si yo le pongo por valor, eso no ocurre, porque yo le estoy especificando al subproceso que lo que va a recibir es una copia del valor de i. Por lo tanto, i conserva su valor de 5 a pesar de que el contador aumentó de 11. Lo que les pregunto es, si yo quito este por valor y lo dejo así por defecto, psint asume que la variable contador se está pasando por valor, porque eso es lo que él hace con las variables de este tipo que yo les paso sin especificarle de qué forma se la voy a pasar. Él asume que es por valor. Mi pregunta es, ¿recuerdan ustedes en qué caso eso no ocurre? ¿Qué tipo de variables, si yo se las paso sin especificarle por valor o referencia, él las recibe por referencia? ¿O eso sencillamente no ocurría nunca? Siempre es por valor. Sí, eso ocurre cuando hace un paso de lo que son vectores o matrices. Es correcto, Jorge. En el caso de los vectores o de las matrices, sucede lo interesante de que no solamente me las va a recibir siempre por defecto, por referencia, sino que recuerden que yo no puedo pasar una matriz ni un vector por valor. ¿Ok? Cuando yo trato de hacerlo, psint me tira un error. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Había algo más por acá? Que no. Bueno, solamente una modificación más que le puedo hacer ahorita. ¿Qué tal vamos por el momento? ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿O algo que quizás les haya recordado? ¿O paso a... ¿Cómo se dice? Solo se me ocurre bot sharing. Carnicería, descuartizar. Sí, esa palabra me sirve. O procedo a descuartizar el, el ejemplo. Miriam me dice que vamos bien. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver. Entonces vean que acá, como les dije, ¿verdad? Yo resumí una validación de este tipo. Pero vean que yo puedo estar utilizando los subprocesos muy convenientemente para muchas otras cosas más, para muchas validaciones más. Un ejemplo. No, de hecho, lo que se me había ocurrido originalmente no me hace. Bueno, sí me va a servir, pero duraría mucho y no quiero dedicarle tanto rato a esto porque quiero enseñarles este. Y. Ok. Un ejemplo que les puedo dar, ¿verdad? Que de hecho me va a servir, les va a servir bastante. Y podemos trabajarlo también con el vector. Supongamos que yo quiero crear un vector. Voy a quitarle este comentario. Ustedes ya muy probablemente están acostumbrados a ver mis ejemplos y no necesitan esas guías. De hecho, pongámosle vector para que sea más cortito. Hagámoslo tamaño 5 por elegir ahí algún valor arbitrario. O, de hecho, hagámoslo todavía mejor. Vamos a hacer una nueva variable que se llame tam. Y vamos a decirle aquí al usuario. Vamos a decirle que el vector no puede ser mayor a 10. Entonces, vamos a... Profe, antes de que se le olvide, escriba que tiene que ser mayor que 0. ¿Qué? Tiene que ser mayor que 0. No puede dimensionar un vector en 0. Muy buena idea, Cristian. De hecho, eso nos puede dar un nivel más de validación y me sirve para otra cosa, otro error que estoy
al propio metiendo al código para demostrarles la última ventaja de los subprocesos, pero con esa idea tuya me queda todavía muchísimo mejor. Entonces voy a tomar ambos aspectos. Nada más, voy a cambiar el nombre de este subproceso, vamos a ponerle validar TAM. O TAMVect. Es que siento que queda muy largo y con muchas abreviaciones, pero no importa, vamos a ponerle validar TAMVect. Entonces, vamos a hacer que se llame así. Y vamos a quitar esto. Ok, entonces, eso lo vamos a leer sobre TAM. Y inmediatamente después acá, usualmente lo que haríamos, ¿cierto? Sería utilizar, podemos meter todo en un repetir y usar un sí o sí no. A mí personalmente me gusta mucho utilizar el mientras, porque yo siento que el mientras, ¿verdad? Recibe de una vez, si recuerdan, como si fuera una trampa, ese problemilla. Pero podemos estar ahorrándonos esto y podríamos sencillamente utilizar validar TAM del vector, perdón, del tamaño. Más aún, podríamos sencillamente tirarlo de regreso para arriba. De hecho, tenemos varias opciones. Podríamos hacer toda la validación dentro del vector o podríamos hacer que esta sea una validación, perdón, tirar, a meter todo esto dentro de un repetir y que se repita hasta que se cumpla esto, similar a como lo teníamos originalmente el algoritmo, ¿verdad? Que según la respuesta del usuario le damos la retroalimentación deseada, pero alternativamente inclusive podríamos condensarlo totalmente ahí, sencillamente que sea un validar acá. Vamos a hacerlo de esa manera. Lo primero ¿Va a entonces hacerlo recursivo? no hace falta utilizar recursividad, porque lo que vamos a hacer es sencillamente No. delegar todo el trabajo. ¿Ah? Qué divertido. Bueno, recursivo. Sí, pero para una validación así de sencilla sería un poquito, digámosle, overkill. Es que ve que lo que estamos validando nada más es el Está bien. tamaño del número. Entonces, volverlo recursivo en teoría, bueno, sabes que te va a complacer. Gracias. Tenía un ejemplo de recursividad simple por acá, pero lo voy a tirar de una vez. Entonces, vamos a hacer todas las modificaciones de una vez, ¿qué importa? Vamos a hacer entonces que validar TAMVect sea un subproceso capaz de... pero es que el problema es que con PSINT yo no puedo devolver validaciones nulas. Bueno, nulas no, vacías. Es que en otros lenguajes, gente, para hablarles un poquillo de eso, tienen una ventajita de que aún si lo que iba a hacer era convertirlo en un procedimiento para no trabajar con ningún valor de retorno. Pero cuando un subproceso en PSINT no puede... ok, les voy a explicar un poquito mejor, inclusive, como para que vean a qué me refiero. Vean que yo acá tengo que estar asignando diferentes valores a red para estarlo devolviendo al puro final. Pero en lenguajes de computación reales hay algo muy chiva que se llama la instrucción de return. Yo puedo hacer algo como esto y lo que ocurre acá es que una vez que el subproceso llega a este punto, él no se espera llegar al puro final, sino que devuelve de una vez el valor. Entonces, digamos, yo podría hacer algo como en vez de un sí o sí no, quitar, por ejemplo, todo esto, que sea nada más un sí sencillito y que el resto del código sea la validación. Pero yo le digo que si esta condición no se cumple, entonces que en vez de seguir con el resto, perdón, que si esta condición se cumple, que en vez de seguir con el resto, que solamente devuelva esto. Entonces, lo chiva es que como esto usualmente funciona en otros lenguajes de computación, si hacemos un procedimiento que no tenga valor de retorno, yo lo que puedo hacer es nada más decirle que acabe el subproceso antes de tiempo sin devolver ningún valor. Pero con PSINT no puedo hacer eso y eso me complica un poco la idea que tenía de recursividad original. Entonces, hagamos esto. Cristian, voy a
aplazar un poquito esa idea de recursividad. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner acá. No se preocupe, no tiene que complacerme. Es que sí suena bonito y sí, aunque ustedes no ven recursividad en este curso, sí me gusta darles ejemplos sencillitos porque yo he visto que a muchos en un principio lo que más les cuesta en los cursos de Progra, cuando ya los empiezan a llevar, es entender cómo aplicar la recursividad o cómo funciona. Y es porque es una manera, es como todo en este tipo de lógica, ¿verdad? En un principio es un poco complicado porque son maneras de pensar en las cuales no estás acostumbrado a pensar, pero una vez que le empezás a agarrar el toque, se vuelve como súper natural, porque es sencillamente eso, es aprender a pensar de una manera distinta, digamos, a aplicar una lógica distinta. Entonces, sí quiero meterlo, pero para no, digamos, como perderme mucho en la visión original que tenía, lo que voy a hacer es que voy a hacerlo como originalmente tenía pensado y luego ahí algo modifico. Entonces, y... Ajá. Lo primero, ¿verdad? Como lo queremos hacer como algo aislado, voy a quitar acá el valor de retorno porque ya no lo necesito, sino que sencillamente voy a estar delegando toda la validación de el número a mi subproceso. Entonces, lo que voy a hacer acá es sencillamente meter ese mientras que normalmente estaríamos haciendo, que se me hizo ahí, acá, y yo lo voy a decir mientras num sea mayor. Ok, vamos a hacerlo primero como lo teníamos originalmente. Digamos que copiamos y pegamos la validación. Entonces yo lo voy a decir, mientras num sea mayor o igual a 10, hacer, decirle que esto es un error. Digite tamaño del vector, esto no puede ser mayor. Ajá. Dejémoslo así. No le metamos mucho loco. Ok. Y metámosle por acá un limpiar pantalla. Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos una serie de problemas. Me gustaría ver si alguno ha detectado los problemas que tenemos. Bueno, primero tenemos el problema que nos había mencionado. Había sido vos, Cristian, o había sido Jorge, el que me mencionó que había sido vos, yo creo, Cristian, ¿verdad? Que el tamaño no puede ser menor a 0. Sí. Ok, listo. Entonces ahí tenemos ese primer problema. Quiero ver si alguien detecta alguno de los otros. Tenemos principalmente dos, así como está el algoritmo. El Z10, es el número, la Z10. ¿Ah? El número mayor o igual a 10. Ajá, es correcto. Ese es otro. Bueno, ese es uno de los dos. Recuerden que le estamos diciendo que tiene que exceder 10. Entonces, si yo copio la condición, esto no me va a servir. Número tiene que ser. De hecho, ni siquiera así. Vean que yo... Ah, no, sí, por eso es mientras. Yo tengo que decirle que si el número es mayor que 10, le tiramos el error. Porque 10 ahora sí es permitido. ¿Ok? ¿Cuál otro problema ven ustedes ahí? Voy a darles algo de chance mientras. Voy sencillamente voy a implementar esto fácil. Yo estaba considerando quizá utilizar un según ahí bien loco, pero no. Hagámoslo nada más con dos mientras. Mm, Ah, ok.
Acabo de considerar otro problema. Ahora acá tenemos otro problema. Qué interesante. Eso es lo bonito de programar. Vamos a hacer eso. Voy a dejarlo así, vamos a ver. Valor ingresado es menor a 1. ¿Qué otros dos problemas ven ahí, gente? Esto ya tiene que ver más con lo que el usuario puede hacer para burlar a mi sistema. Bueno, la segunda, no, sí, también, en cierta forma la primera también. El número num no está pasado como referencia, entonces nunca va a cambiar. Está pasado por Excelente, valor. excelente, Cristian. Ese es el primero, ahí está. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un valor inválido? Si el usuario ingresa un valor como 5, no hay problema. El valor pasa las dos validaciones. Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa 15? Caemos acá, le decimos que el valor es inválido. Ok, supongamos que ahora el usuario sí mete un valor válido como 8. Listo. Pero ¿cómo le va a comunicar el subproceso a el algoritmo principal el nuevo valor? No puede. Primero, porque no tiene un valor de retorno. Segundo, porque la otra posibilidad sería pasarlo por referencia, pero no lo estamos haciendo. Entonces vean que aquí, si no queremos trabajar con un subproceso, perdón, con una función que nos dé un valor de retorno, tenemos que pasar num por referencia para poder modificarlo. ¿Ok? El segundo error, ¿tienen alguna ideilla de qué puede ser ahí? Es un error de lógica en realidad. Supongan que el usuario me contesta con 15. Vayan pensando que puede estar ocurriendo, ¿verdad? Recuerden cómo va la lógica del algoritmo. Supongan que lo primero que me contesta es 15. Al contestarme 15, yo voy a estar tirando ese 15 a hacer esta validación y sabemos que va a caer en esta primer trampa de validación, ¿cierto? Supongamos que después del usuario bailar un rato con esa trampa, él dice, está bien, ya no lo voy a burlar más, y mete un 0. Ok, se da cuenta que tampoco puede ser menor a 0. Supongamos que el usuario entonces dice, ok, voy a ser bien necio y voy a volver a meter 15. Entonces el usuario ingresa eso, ingresa 15, luego ingresa 0, luego vuelve a ingresar 15. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Pasa. Es correcto. Pasa porque vean que estoy primero validando que no exceda 10, luego estoy validando que no exceda 1, pero 15, perdón, que no sea menor a 1, pero 15 es mayor que 1. Entonces la validación no está completa. Yo necesito validar todo. Yo podría estar validando con una, ¿verdad? Conjunción aquí mismo. Pero supongamos que a mí me gusta esto, ¿verdad? Yo quiero que mi programa sea bien específico. No que solo le diga error, el número excede o no. Usualmente ustedes vieron que yo en mis algoritmos anteriores evitaba hacer eso porque no me gustaba que el código me quedara muy largo. Entonces los ejemplos que yo les ponía a ustedes hacía una sola validación y decía que el número no pasara ese rango, que no fuera mayor a ni menor a. Y luego si había un error yo le decía que el número o excedía o era menor. Pero he aquí, como les dije, las primeras ventajas del subproceso. Al agregar yo acá más código, el algoritmo principal, por lo menos, todavía se va a ver ordenadito. Y si yo lo leo por encimita, me queda bien empaquetadito ese bloquecito de código. Segunda, perdón, y la tercera ventaja, que era precisamente
la que quería tocar y que ya he estado implícitamente manoseando todo este tiempo. ¿Qué tal que yo este algoritmo ya lo tuviera completamente construido? ¿Qué tal que yo ya validara el tamaño del vector varias veces? O, perdón, el tamaño Sí, eso. Supongamos que a mí esto de hecho se me olvida, ¿verdad? No lo voy a corregir. Yo seguí con mi algoritmo. Entonces, no voy a corregir eso por el momento, perdón. Entonces, yo lo que voy a hacer es acá, voy a dimensionar el tamaño. Entonces, luego yo voy a venir acá y qué sé yo. Vamos a hacer que me lo escriba todo para que sea más rápido. Vamos a hacer acá una inicialización. Opa. ¿Ve? Aquí está. El video tiene 0. ¿Qué le podríamos hacer también? O no, ya sé. En aras de lo mucho que me estaban preguntando sobre el proyecto anterior, vamos a hacer algo similar a lo que tuvieron que hacer en el proyecto anterior. Vamos a inicializarlo con valores aleatorios entre 1 y 50. Y metamos esto en un repetir infinito, solo porque puedo. Vamos a imprimir el vector. Ok. Vamos a dejar un par de líneas vacías. Y, bueno, metámosle aquí un limpiar pantalla. Vamos a decirle al usuario. Azartam sí sería. Ni siquiera hay que hacerle el menú. Vean que acá yo no le tengo que hacer al azartam. Ok, vean lo que estoy haciendo acá por si acaso, ¿verdad? Vean que yo le estoy diciendo ingrese valor en la celda azar del tamaño del vector. Si mi vector es un vector de tamaño 8, eso quiere decir que mis celdas van a ir de 0 a 7, ¿correcto? Vean que al yo generar azar de tam, recuerden que tam me genera un número aleatorio entre 0 al número anterior que le tire, ¿cierto? Entonces, azar tam me va a estar generando ese número aleatorio que yo ocupo. Sin embargo, aquí se me está olvidando un pequeño detalle y es que nosotros necesitamos recordar con cuál celda vamos a trabajar. Entonces, vamos a crear una nueva variable que se llame celda y lo que vamos a hacer es que el número aleatorio a generar lo vamos a ingresar sobre celda para poder acordarme yo qué celda es la que yo ocupo verificar con el usuario. Entonces vean que acá yo voy a tener la coordenada, ¿cierto? De la celda que estoy buscando. En este caso, como es un vector, solo ocupo una celda. Si fuera una matriz, ocuparía 2 coordenadas. Ocuparía coordenada de renglón y de columna. Pero en esencia vean que la lógica es la misma. Solamente que yo lo estoy haciendo con un vector para que sea más fácil y pueda hacer esto más rápido. Entonces, vamos a hacer otra que para la respuesta del usuario que sea, ¿cómo le ponemos? Pongámosle coordenada quizá. O no, pongámosle celda uso para que sea más similar. Entonces yo lo voy a leer en celda uso. Y yo podría hacer algo similar a esta validación
con ese valor entrante que el usuario me va a estar ingresando. Entonces, ya no me va a servir lo que les quería mostrar originalmente, pero no importa. Yo podría estar delegando esa validación también a un subproceso. Entonces, digamos, acá ya tenemos validar el tamaño. Yo podría estar validando coordenada, donde recibo el número por referencia, y voy a estar recibiendo por valor el tamaño, perdón. Y acá yo lo que necesito es verificar que el número no sea menor a 1, que no sea mayor al tamaño. Pero vean que esta validación es un poquito innecesaria, ¿verdad? O no innecesaria, sino que vean que es casi el mismo subproceso que el anterior, pero le estamos agregando un parámetro más para poder validar el tamaño. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos resumir un poco más ese código? ¿Qué tal si mejor yo quisiera adherirme a utilizar solo este? Podríamos ponernos creativos y hacerlo. Y ahora sí, entonces puedo demostrarles la tercera ventaja que yo les decía. Vean que yo acá ya llevo varias líneas de código con las cuales he venido trabajando. No es tanto, ¿verdad? No es un proyecto entero, pero estamos hablando de que si yo quisiera modificar esto, en vez de tener que ir a buscar todos los copy-paste que yo he hecho, yo puedo sencillamente buscar mi subproceso. Mi procedimiento principal, mi algoritmo principal, queda intacto. Yo no hago tanto enredo. Yo inclusive podría ponerme aquí un mensajito que me recuerde, aquí quedé, para luego yo buscar ese aquí y seguir ahí. Y venir y modificar esto. Entonces recuerden la tercera ventaja. Mantenibilidad del código. El código es mucho más fácil de mantener porque los bloques de código con los que yo ya trabajo los tengo bien resumiditos en partes específicas del algoritmo. Entonces, supongamos que yo voy a decir, no, la verdad es que esto no me hace falta. Lo que voy a hacer es sencillamente agregar aquí tamaño. Le voy a decir que aquí verifique tamaño. Y lo que hago es que para la primer validación, donde yo estoy primero validando el tamaño del vector, le digo que el tamaño es 10. Entonces, si el tamaño excede 10, va a tirar un error. Si excede 0, como ya sabemos, también va a tirar un error. ¿Ok? Quizá entonces, en vez de validar tamvect, podríamos ponerle nada más, cambiémosle el nombre, a validar subíndice, para que sea un nombre como más general o genérico, digamos, para lo que estamos utilizando, para lo que estamos haciendo. No, voy a dejar eso ahí, luego lo hago. Luego entonces, lo otro que podríamos hacer es cambiar el mensaje de error para que sea un poquito más genérico y lo podemos utilizar en ambos casos. Yo entonces acá, por ejemplo, le podría decir error valor ingresado excede tam, o incluso podríamos decirle límite máximo tam, que aquí sería límite máximo 10, o cual sea el tamaño máximo. Y acá le podríamos sencillamente decir valor menor a tam. Acá de la misma manera queda la primera línea, nos queda bien, error, valor ingresado es menor a 1. Y podemos modificar sencillamente. O incluso poner algo así como o de hecho pongámoslo acá mejor para que no se nos hagan muchas líneas. Un vector no puede tener subíndices menores a 1.
ingreso un valor mayor a 0. Se va a leer. Y ahora sí, entonces podemos reutilizar nuestro validar subíndice aquí abajo. Pero ahora entonces estaríamos Profe, dando... no, sí tiene que tener 0, porque la primera fila es 0 de una matriz, de un vector. Ah, tenés toda la razón. Ok, ya entonces trabajamos con eso. Tenés toda la razón. Validar, ya perdí el pensamiento de lo que les estaba mostrando. Validar subíndice de celda uso. Ok, sí, celda uso. Aquí lo que tendríamos que poner es TAM para mandarlo así directo. Entonces, tenés toda la razón y obvié ese pequeño detalle. No, no les voy a mentir, la verdad se me fue por estar aquí improvisando rápido. Pero vean que eso entonces también lo podemos modificar. Podríamos agregar otro subíndice que sea menor y TAM, o incluso podríamos cambiar TAM por, no, tamaño no, Profe, ¿por qué no hace un subproceso que sea validar menor y validar mayor? por aparte. No así que funcione como así, validar mayor, validar menor, entonces por dentro simplemente lo pasa como validar menor. No, no, atención, ya sigue haciendo lo que está haciendo. No, creo que sí te entiendo. Es decir, que haga dos subprocesos diferentes, uno que valide mayor y uno que valide menor. Sí, A eso y ahorita. Ahorita van a ver qué era lo que iba a hacer con eso. Pero excelente observación, porque precisamente se adhiere a la idea de lo que es hacer el código más simple. Y es un detalle que no les mencioné ayer. Les voy a dar un pequeño adelanto, la verdad, de por qué es que esa idea de Christian es tan cómoda, digámosle. Usualmente, gente, cuando uno está comenzando a hacer todo esto, hay mucha duda sobre qué tan largo debería ser un subproceso o función, o qué tan complicado, o si está mal hacerlo muy largo o muy corto. Y lo que puedo yo decir al respecto es que no existe un consenso real sobre, digámosle, cuántas líneas o cuántas instrucciones deba tener un subproceso. Es totalmente dependiente de ustedes. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer. En un principio, cuando apenas están comenzando a usarlo, como están ustedes acostumbrados a sencillamente trabajar con un algoritmo principal, les va a costar un poquito implementarlos. Lo van a sentir un poquito rígido. ¿Ok? De hecho, hay cosas que yo he hecho acá que yo podría haber reducido todavía más con sus procesos, porque eventualmente ustedes van a aprender a hacer casi todos sus códigos a punta de diferentes subprocesos empaquetados. Va a llegar un punto en el que sus códigos principales van a estar compuestos casi que por subprocesos. Bueno, no necesariamente, depende de en qué proyecto estén trabajando, pero van a ver que eventualmente se va a comenzar a hacer mucho de eso. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, como les digo, no hay un consenso de longitud, pero existe no digamos, ¿cómo es la palabra? Una convención donde normalmente se recomienda que los subprocesos sean lo más cortos y específicos posible. ¿En qué sentido y por qué? Ok, comenzando por el por qué, no es que un subproceso que sea cortito y específico es más eficiente que uno que no, sino que sencillamente un proceso que tenga, perdón, un subproceso que tenga menos instrucciones y que sea más directo, que con eso me refiero a que su función específica sea más clara y sencilla, hace es más que el difícil. subproceso como tal sea más legible, más mantenible, más... Yo creí que era porque es más difícil echar a perder pequeños trabajos que los grandes. Algo más sencillo, más fácil, que salga bien, que los más grandotes puede salir mal. En cierta forma también, el punto es que precisamente hace que el código sea más fácil de mantener, porque como tú, ok, les doy un ejemplo de precisamente lo que voy a hacer. Acá, tal y como está, yo lo que tengo es un subproceso que valida mayor y menor de mi número, ¿cierto? Puede funcionar, es más, recuerden que no está completo, recuerden que yo les dije que hay un error lógico de que no estoy validando ambos rangos al mismo tiempo. Pero
vean que al irse extendiendo, precisamente al yo irlo modificando, se va volviendo un poco más complicado el darle mantenimiento a ese código, son más líneas que leer y todo. Mientras que si yo hago dos subprocesos por separado, es como tener una cosita específica para cada cosita específica. Entonces es siempre como a lo que venimos, por así decirlo. No tienen ustedes un monstruo de su proceso larguísimo que va a hacer un montón de cosas diferentes y entonces ustedes se pueden perder en él, como les podría estar pasando muchas veces con los trabajos que llevan hasta ahora, que solamente hacen un algoritmo principal, donde ustedes tienen que buscar a lo largo de todo el algoritmo todo. Entonces, al hacer ustedes muchos subprocesos que tengan una funcionalidad específica y cortita, el código es más legible, es más fácil no perderse y ustedes lo pueden corregir con mayor facilidad. ¿Me entienden? Entonces, no lo voy a hacer todavía porque inclusive quiero hacerle algo ahí especial, pero nada más quería tirarles la idea de por qué precisamente eso es una ventaja y es una excelente idea. Pero sí, entonces, por el momento continuemos con esto, mayor y menor. Entonces ahora vamos a implementar un valor menor. Entonces, si num es menor a menor, no se puede. Y entonces, en vez de este error ahora tan específico, podríamos decirle error valor ingresado excede el mínimo de menor. ¿Ok? Aquí le podríamos decir, opa, ingreso un valor mayor a menor. Listo. ¿Ok? Entonces, por el momento vamos a dejarlo así. Y acá ocupamos valor mínimo de 1, valor máximo de 10. Y acá, valor mínimo de 0, valor máximo de tam. ¿Ok? De hecho, no. Valor máximo de tam no. Vean que acá hay otro problema. Recuerden que el subproceso llega hasta el tamaño menos 1. Entonces sería tam menos 1. Y ahora sí. No puede exceder tam menos 1. Ajá. Ok. Entonces ahora sí, ingrese valor en la celda. Se lee el valor. Eventualmente el usuario ya va a estar ingresando. O no, de hecho no. Cierto, no, me estoy confundiendo con uno de los ejemplos que yo tenía. Alguien que me pueda recordar, en el proyecto de ustedes, ¿los ponían a elegir valor o coordenada? ¿O el algoritmo generaba la coordenada? El algoritmo hacía la coordenada, que era random, y nosotros teníamos que guardar el valor. Pero no podían elegir la coordenada. No podíamos elegir la coordenada. Ok. La coordenada ya venía. Sí, entonces vean que esto no tiene sentido. Porque lo que el usuario necesita ingresar es nada más el valor en la celda. Entonces es mucho más simple. Bueno, me sirve en caso de que el usuario pudiera elegir la coordenada. Se puede hacer de esta manera, pero no tiene sentido, la verdad. Entonces el usuario lo que necesita nada más ingresar el número a validar. Listo. Listo. Fui yo queriendo ser... O bueno, hacer más de la cuenta. No importa. Ajá. Entonces sí, que ingrese el valor en la celda, se lee el número y entonces sencillamente sería compararlo. Si num es igual a... ¿Y cómo era que le he puesto? Ok, vect, sí. Vect en i. Pasa la validación. Si no, falla la validación. Indiferentemente de qué. Esperar tecla. Ok. Entonces, vamos a correrlo así por el momento. Recuerden que no está perfecto, pero vamos a ver. Entonces vean lo que ahí está. Vamos a decirle
por el momento un valor válido para que no ocurra el error aquel que habíamos dicho. Entonces ahí dice ingrese valor en la celda 4, debería ser 0, 1, 2, 3, 4, entonces debería ser el 26. Y variable no inicializada ahí. A ver, vos, olvidé. Le puse ahí. Qué distraído soy. Entonces ahora sí, pasa la validación. Alternativamente, si yo ingreso cualquier otro valor, falla la validación. Listo. Ok. Entonces, qué lástima con esto, porque de verdad quería trabajarlo así para diferentes, y quería, sí, es que con eso estaba pensando más bien en mi otro ejemplo. No sé si recuerdan que yo tenía otro ejemplo donde uno elegía coordenadas para modificar, pero no importa, voy a pasar a hacer lo otro. Entonces, porque de por sí siento que ya llevo aquí mucho rato y no sé si quieren ver los otros ejemplos que tengo y no les he hablado de recursividad. Entonces, para no perder mucho tiempo más en esto, me voy a apurar. Vean que una de las posibilidades, que era de hecho la posibilidad original antes de hablar de eso, de hacer dos subprocesos, por así decirlo, yo podría hacer algo como esto, donde yo primero valido el primer número y el segundo número, y aquí es donde yo meto la, ¿cómo se llama? Validación de... aquí podríamos meter un limpiar pantalla ahorita. La validación del rango, donde yo le digo que número tiene que ser mayor a... Bueno, mayor. Número tiene que ser mayor a mayor. Y... ay, sí es cierto que psint... ¿dónde era que psint me tenía ese símbolo? Por si acaso, gente, es que psint le agarran a veces unas cosas donde no me recibe los inputs como yo los tengo en mi teclado. Y lo que estoy... no, ¿y por qué? Gente, disculpen, hoy ando. De hecho, ayer y hoy, no sé por qué hoy ando así. En psint podemos usar solo el i. No es el doble. Y número tiene que ser menor a menor. ¿Ok? Entonces ven que acá está, ahora sí, la conjunción donde tiene que cumplirse que el número sea mayor a mayor y menor a menor, es decir, que se encuentre en el rango para poder continuar. Esto debería funcionar, a menos que por estarme apurando haya olvidado algo, que no sería nada raro, porque Paolo Bacín es así medio distraído, ¿verdad? Ustedes ya muy probablemente lo han visto. Ahí está. Opa, ¿qué ocurrió ahí? Estamos aquí entre 3, menor 3. Cambiamos de lado esto. Esto no es así. Ah, por supuesto. Metí las... ok. No sé si se dieron cuenta. Por estarme apurando, dice, ¿verdad? Copié y pegué las validaciones, nada que ver. Acuérdense que estas eran validaciones de error, ¿cierto? De la trampa. Esto activa la trampa cuando se cumple. Esto tiene que ocurrir cuando ninguna... es decir, cuando esto está validando lo opuesto a estas dos. Porque recuerden que este repetir lo que valida es asegurarse de que ninguna de estas dos trampas puedan activarse. Por eso ahí me embuclé. Entonces, más bien el número tiene que ser mayor a menor y menor a mayor. Ahora sí. 5. No, 5 no. 5 está bien. 15. 3. Ahora sí. Alternativamente. 15 no pasa. 0 no pasa. El segundo me quedó muy feo. Ahora sí. ¿Ve? Ah, es este. 15 lo vuelve a atrapar el de arriba porque el repetir no lo deja pasar. Y así va a seguir hasta que eventualmente meta un valor válido. Listo, excelente. Pero ahora sí entonces, con lo que nos había dicho Cristian. Vean que, como les digo, esto funciona. Pero ¿qué tal si yo reduzco esto todavía más? Entonces, yo podría hacer dos subprocesos aparte
uno para mayor y uno para menor. Y los podría estar llamando acá. Yo podría hacer validar mayor y validar menor, seguido uno por uno. Pero, gente, como les digo, la idea final de los subprocesos es hacer que el código sea más legible, que esté mejor empaquetadito, que sea más, que esté más ordenado de tal forma de que podamos estar siguiendo una línea de pensamiento ordenada. Entonces, yo voy a dejar validar subíndice para mi algoritmo principal. Mi algoritmo principal lo único que tiene que saber es que cada vez que él llama a validar subíndice de tal número, se va a validar que ese número no sea menor a este ni mayor a este. Lo que yo voy a hacer es que yo me voy a venir acá a validar subíndice. Yo voy a quitar esto y voy a hacer otros dos subprocesos. Voy a ponerle subalgoritmo, validar mayor, o pongámosle mejor validar tope, que reciba un número por referencia y un valor de, de tope. Puede ser por valor, no me hace falta modificar el tope. Y aquí tenemos este mientras. Vean que acá estoy haciendo la misma validación, pero ahora la estaría delegando acá. Entonces yo podría hacer algo como esto. Validar num tope. De num y de tope sería mayor. Entonces vean el baile de variables que estaríamos haciendo acá. Tam se recibió sobre num. Por referencia, 1 y 10 se reciben respectivamente sobre menor y mayor por valor. Y luego este mismo subproceso llama a otro subordinado de él y le tira el número, que también se va a recibir por referencia, y mayor se lo manda a tope. De la misma manera podemos hacer algo muy similar, aquí abajito, donde yo digo validar piso, num igual por referencia, piso por valor, donde yo delego el trabajo de este mientras. Y yo le puedo decir que num sea mayor a piso, piso, piso. ¿Okay? Eso no ocupa referencia, ¿verdad? ¿Qué cosa? Eso es validar. ¿Cómo? Puede ser no más por valor. ¿Pero qué específicamente? Es que estos son los subprocesos, ¿verdad? Ve que Sí, yo los acá... subprocesos no ocupan el num por referencia, pueden ponerlo por valor. Sí, no. Piso y tope los ocupamos por valor. Pero ve que si yo num no se lo mando por referencia, incurrimos en el mismo error que teníamos antes. Que como ellos están haciendo la validación y automáticamente le piden al usuario, es decir, ellos también estamos delegando ambos trabajos, validar y pedir al usuario el valor. Entonces, el valor válido de número lo van a obtener cada uno de ellos. Y luego validar subíndice lo que hace es ver si al puro final número cumple con ambas condiciones que exigieron estos dos subprocesos. Pero entonces ve que si yo no mando num por referencia, los cambios que cada una de estas validaciones ejecute sobre num no van a funcionar. Pero es No que se se van a sigue poder. teniendo el mismo problema, otra vez. ¿Cuál? El que le meto 15 primero, me dice que no, le meto 3, luego sale de ese, entra al otro, y puedo meter, digamos, 0 el primero, Ve aquí. cada el segundo, así, no va a salir. Ah, No va a tiene salir sentido. si está por valor, ¿ok? Sí, Si está por valor, sí no sale. sí. Pero, como no está Por por valor, la tiene que salir. ajá, Mm. ve que num aquí va a ser, es decir, validar tope se va a asegurar que num sea menor al mayor. Y como lo recibe por referencia, num va a ser alterado
en caso de que esto no se cumpla hasta que se cumpla. Piso va a ser lo mismo, pero asegurándose de que sea mayor al menor. Es que los variables vuelven a preguntar, eso es lo que se me había olvidado. Ajá, sí, aquí. Mm, ¿Ok? Entonces, por el momento lo podemos dejar así. Si yo ingreso 15, no me deja hasta que ingrese un valor que no exceda, pero ahora es menor a 0. Si vuelvo a ingresar 15, no me deja. Si ingreso 5, pasa ambas validaciones. Pero, vean que yo acá me puedo poner todavía más creativo. Aquí lo estoy haciendo completamente con procedimientos, ¿cierto? Pero ¿qué tal que yo quisiera otro tipo de retroalimentación o quisiera trabajarlo diferente? Así está bien, gente. No estoy diciendo que tengamos que hacerlo todavía más, ¿ok? Por si acaso, la reducción, la cantidad de líneas en un código no necesariamente implica que un código sea más o menos pesado que otro, ¿ok? Eso es algo que usualmente en un principio sucede mucho con la gente que está empezando a programar. La cantidad de líneas depende mucho del estilo de la persona. Vean que yo a veces en mis ejemplos tengo muchas líneas sencillamente porque yo meto muchos espacios o escrituras vacías para separar, ¿ok? Entonces, no es que ustedes tengan que hacer lo que estoy a punto de hacer, sino que sencillamente se lo estoy presentando como una posibilidad para que vean que pueden hacer este tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Si recordarán, la primera versión de este ejemplo que yo les mostré, lo que tenía era un sí entonces que validaba a partir de su proceso ejemplo, ¿verdad? Eso significa que si yo quisiera, yo podría hacer algo similar acá, donde yo hago esto. Ups. Voy a asignar un valor de retorno. Voy a asignarlo como lógico. Y únicamente cuando estamos aquí, red es verdadero. No, de hecho no. No, eso no lo puedo hacer en PDCint, olvídenlo. Perdonen. Quería hacer una validación ahí como directa, pero si no, en PDCint no voy a poder hacer eso. Soy yo intentando ser creativo. Mejor dejémoslo así. No lo voy a complicar más. Es que lo que quería hacer, gente, era meter ambas validaciones acá, por si acaso. Pero piensen que estaríamos incurriendo en el mismo error, ¿verdad? De que si el usuario, digamos, pasa la primera validación y la segunda la pasa ingresando un valor que sea inválido para la primera, para PSI tendría que meter otro repetir. Entonces, nada que ver, ¿verdad? Entonces, mejor dejémoslo así. Bueno, sí. Había más que se me había ocurrido que podría hacer con esto, pero me parece que ya le hemos dedicado mucho tiempo. Entonces, bueno, no sé si alguno tiene alguna duda o si quieren que lo siga traveseando, yo lo sigo traveseando, pero no les he mostrado, por ejemplo, lo de recursividad ni este ejemplo del factorial o no sé. ¿Tienen alguna dudilla o algo? Cualquier cosita. Ok. Entonces, vamos a continuar. Veamos primero este del factorial, porque es más sencillito y de hecho en realidad es más sencillo que el ejemplo que acabo de hacer. Vean que esta es una modificación del cálculo del factorial que yo tenía en unos ejemplos anteriores. Vean que igual él siempre va a hacer el cálculo del factorial, donde llegue y le dice, digite el número al cual calcular el factorial. Si yo le digo, por ejemplo, 5, me dice que el factorial de 5 es 120. Entonces vean lo que hace precisamente es definir un número como de tipo entero. Le pido al usuario que digite el número al cual calcular el factorial. Se lee número y se manda a calcular el factorial del número. Vean que es lo único que hace el algoritmo principal y vean que el subproceso
es él el que muestra inclusive el resultado. Pero vean que acá hay una diferencia de la cual no había hablado hasta el momento. Vean que acá yo estoy escribiendo los subprocesos fuera del algoritmo principal, pero arriba de él. No sé si habían notado eso hasta el momento. Yo siempre se los estaba poniendo, ¿verdad? Abajito. Como por ejemplo acá tenemos el algoritmo principal y los subprocesos los empiezo a escribir debajo del algoritmo principal. Entonces, resulta ser que, gente, si recuerdan, yo les dije a ustedes que los subprocesos pueden escribirse en cualquier parte, perdón, pueden escribirse siempre y cuando estén fuera del algoritmo principal. Ese fuera implica que también pueden ir antes. A PSINT eso no le importa. Él siempre va a buscar el algoritmo principal, va a comenzar por ahí y los subprocesos para él da lo mismo si están arriba o están abajo. Véanlo acá. Ahí él trabaja. Si yo agarro esto y lo paso para acá abajo, todavía trabaja. ¿Ok? Lo importante es que estén fuera del algoritmo principal. No importa si es arriba o si es abajo. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Depende total y completamente de ustedes. Eso ya es de hecho preferencia de el programador. Hay gente que prefiere escribirlos arriba y luego el algoritmo principal abajo. Yo personalmente prefiero comenzar con el algoritmo principal y los subprocesos por debajo. Mi perspectiva es que yo prefiero primero leer la lógica general del algoritmo y si me da curiosidad ver qué hace específicamente un subproceso o cuál es su lógica, puedo bajar al puro final y buscarlo. Pero, como les digo, esa es sencillamente mi opinión. No significa que por fuerza eso sea lo mejor. Si ustedes sienten que se ve más ordenado teniendo los subprocesos primero, pueden hacerlo. ¿Ok? De hecho, y lo menciono porque ya me ha pasado que hay cuatrimestres donde me ha tocado gente que ya ha visto C++, que es el lenguaje de computación que ustedes ven en Introducción a Progra. En caso de que alguno de ustedes ya haya medio toqueteado C++, o inclusive alguien que ve la grabación, en C++, para ustedes crear un subproceso, tienen que hacer algo que se llama, bueno, tienen que declarar básicamente la cabecera del subproceso, donde ustedes antes del subproceso, digamos que, ¿qué está pasando? Ya está. Digamos que el algoritmo lo tenemos así. Entonces ustedes antes del algoritmo principal lo que tienen que hacer es decirle a C++ que ustedes abajo tienen un subproceso que se llama calc factorial. Entonces es hacer algo como esto. Y si tienen otro. Entonces, no, es un ejemplo. Bueno, voy a comentarlo precisamente para que no me tire el error y no me haga eso. Pero imaginen que esto no fuera un comentario, ¿verdad? Porque lo que les estoy hablando es de lo que les viene en el siguiente cuatri, asumiendo que en el siguiente lleven intro a program. Entonces, hacen algo como esto y abajo crean los subprocesos. Entonces, la razón del por qué les cuento esto es porque estos estudiantes que ya han manoseado C++ usualmente me preguntan al respecto o me dicen que si no es mejor hacerlo arriba, porque si ustedes en C++ escriben el subproceso arriba, no tienen que hacer esto, sino que en vez de declarar esa cabecera, pueden de una vez sencillamente escribir todo el subproceso arriba y C++ sabe interpretarlo como que están haciendo las dos de una sola. Entonces, otro motivo por el cual la gente prefiere escribir los subprocesos arriba es por eso, porque prefieren sacarlo todo de una vez. Entonces, de nuevo, vean que es cuestión de preferencia, porque igual eso es más, muchos de los lenguajes de computación ya no necesitan esto, en especial si son lenguajes más nuevos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto me refiero a esa declaración de cabecera que les conté. E inclusive con la declaración esa, yo personalmente prefería nada más tenerlos como todos ahí, declarados, incluso así puedo como verlos antes de y empezar a leer el algoritmo principal y abajo como desarrollarlos. Pero de nuevo, total y completamente preferencia personal, ninguna es mejor que la otra, nunca dejen que nadie les diga que programar de una manera es mejor que la otra, a menos que específicamente les demuestre
que cierta rutina, por ejemplo, es más eficiente porque o ahorra más memoria o es más rápido. Solamente en esos casos yo diría que programar de cierta forma es mejor, pero suelen ser casos muy específicos, ¿ok? Entonces, bueno, deliberé mucho rato. Entonces, ahora sí, para ver cómo funciona, vean que no es muy diferente a el algoritmo del cálculo de factorial que yo tenía sin el uso de subprocesos, excepto que este tiene esa ventaja de estar delegando el trabajo. Él define sus propias variables de factorial o inicio de tipo real. Ahí tenemos entonces la ventaja de que esas variables no van a estar pesando sobre el algoritmo principal, sino que sencillamente se crean durante la ejecución de este subproceso y luego, chao, chao. Factorial se inicializa con un valor de 1 y luego tenemos el recorrido del para que va desde 1 hasta x. Vean que x es el valor numérico de afuera, es el parámetro que representa nuestro número al cual estamos calculando el factorial. Entonces, desde inicio hasta x, inicio de hecho porque aquí está en mayúscula, qué raro. Ok, ahora sí, desde inicio hasta x con paso 1 a hacer, a factorial se le asigna el valor de factorial multiplicado por inicio. Recuerden que el factorial lo que hacía era eso, era ir multiplicando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez de manera sucesiva, como en el caso de 5, ¿verdad? A alguien se le activó ahí el micrófono. Factorial de 5, ¿verdad? Sería 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a 5, 120, tal y como lo vemos acá. Y es la misma lógica que sigue. Luego, hasta el puro final, él llega y responde con el factorial. Listo. Vean que alternativamente lo podemos trabajar de muchas otras maneras. Pudimos haber tirado o exigir, digámosle, un resultado. Entonces, digamos que factorial fuera un parámetro por referencia. Entonces, ya no voy a definir acá factorial. Lo que voy a hacer es que voy a inicializar factorial siempre en 1 para asegurarme de que el usuario no me pueda tirar un valor inválido de factorial. Vean que inclusive factorial yo lo estaría inicializando en este subproceso. Entonces yo podría tener acá num resultado. Vamos a quitar de hecho esta línea de aquí. Que ahora mi subproceso no me escriba nada en pantalla, sino que él sencillamente haga el trabajo. Y de hecho me gustaría más que el resultado fuera el segundo. Así. Y ahora entonces le vamos a tirar num, le vamos a tirar, resultado. Y vean que acá en esencia yo voy a estar recibiendo en número veos. Yo voy a estar recibiendo, perdón, en resultado, el factorial de número. Línea 5. Ahorita reviso eso. Entonces acá yo podría decirle el factorial de num es resultado. Ahora sí. Instancia 1, la variable factorial no está definida, cálculo factorial, invocada la línea 19. Oh, no está definido. ¿Qué me está faltando aquí? No lo escribí mal, ¿o sí? ¿No? No definí resultado. No, sí definí resultado. Ah, resultado era el que lo había. Resultado puse. Eso es lo que está pasando aquí. Ahí está. Typos. ¿Ok? Vean que es otra alternativa. Otra alternativa. Podría trabajar yo con un valor de retorno. Que factorial sea mi valor de retorno. Donde factorial es de tipo real. Se va a estar retornando. Entonces ahora yo podría asignarle al resultado
el cálculo de factorial de num y luego lo escribo. Ahí está. O inclusive yo podría resumir esto todavía muchísimo más. Podría ahorrarme completamente el uso de la variable resultado. Y lo que hago es escribirlo así. El factorial de num es calc factorial num. También funciona. Todas son válidas. Ustedes pueden utilizar la que prefieran. En algunos casos van a utilizar más variables que otras. Depende de su estilo de trabajo. ¿Okay? Yo nada más les estoy mostrando varias posibilidades y ustedes pueden aplicar la que más les guste. ¿Okay? ¿Qué tal vamos por el momento, gente? ¿Todo bien? Okay. Entonces, ahora sí, les voy a hablar un poquitillo de... ¿Qué pasa si pone 0? Ah, es una excelente pregunta. Sigamos acá la lógica de qué ocurre si yo pongo 0, ¿verdad? Si num es 0 y yo mando 0 sobre num, 0 se va a estar recibiendo sobre x. Vean que acá vamos a estar cayendo a este para, donde el para va a estar diciendo, donde inicio es 1 hasta 0 con paso 1 a ser. ¿Recuerdan ustedes qué pasa en esos casos del para? No entra. No entra. Es correcto. Él va a ver que inicio tiene un valor de 1. Va a Ah, ver sí. que el valor final es 0. Va a ver que el paso es positivo. Entonces él va a decir, ya terminé. No tuve que hacer nada y ya terminé. Entonces va a acabar sin haber calculado esto ni una sola vez y sencillamente devuelve el último valor de factorial, siendo 1. Entonces, dicho y hecho, factorial de 0 es 1. Y si ustedes recuerdan, factorial de 0 es 1, que es la excepción de la función matemática de factorial. ¿Ok? ¿Alguna otra dudilla? Cualquier cosita, gente. Antes de pasarles como un ejemplillo muy, muy simple de recursividad. Y si me da chance de hacer algo ahí, vacilón también. Ok. Asumo que todo bien. Entonces, recursividad simple. Este algoritmo también no es la gran cosa, es sencillamente como para empezar a darles una idea de qué es la recursividad. Ahora que ustedes tienen una noción de lo que es un subproceso, me es más fácil explicarles lo que es la recursividad. Un proceso recursivo, gente, es una forma de iterar sobre algo, pero a diferencia de la repetición, no es un fragmento que nada más se repite varias veces, sino que es todo un proceso que se repite o no solo se repite, sino que se crea una y otra vez para volver a trabajar una y otra vez hasta que se cumpla cierta condición. Entonces, en el caso de programación, la forma en la cual la recursividad se utiliza es donde se crean subprocesos que se invocan a sí mismos, porque eso se puede hacer. Recuerden que yo les dije que un subproceso puede invocar a cualquier otro subproceso y eso lo incluye a él mismo. Entonces, yo podría hacer un subproceso que se llame a sí mismo. El problema de esto es que vean que, digamos antes de mostrarles el ejemplo, si yo vengo acá y hago un subalgoritmo, pongámosle fallo rec, de fallo de recursión, y resulta ser que fallo de recursión solamente se llama a sí mismo, bueno, vamos a ponerlo a escribir algo primero. Vean que esto es casi que lo mismo en el caso de bucles a hacer un bucle infinito que se va a enciclar. Vean acá lo que va a pasar. El algoritmo principal va a llamar a fallo rec. Fallo rec va a escribir hola y fallo rec luego se va a volver a llamar a sí mismo. Entonces, el nuevo fallo rec va a volver a escribir hola
que va a volver a llamar a otro fallo rec, que va también a escribir hola y va a volver a llamar a otro fallo rec. ¿Ok? Vean que si yo hago esto, ahí está, holas infinitos hasta que eventualmente psint interrumpe la ejecución. Eso ocurre porque cada vez que un programa llama a un subproceso, vean que a diferencia del bucle, que el bucle lo que hace es sencillamente repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, este subproceso tiene que eventualmente continuar. Si yo aquí tuviera otra línea de texto, vean que normalmente este subproceso lo que haría sería escribir algo, llama a un subproceso y una vez que este subproceso que él llamó termina, se escribe la otra línea. Pero ¿cuál es el problema? Como esta llamada es una llamada a sí mismo, lo que hace él es crear una nueva instancia de su subproceso que va a escribir hola, va a detenerse aquí a crear una nueva versión y va a quedarse esperando a que su nueva versión termine para escribir adiós. El problema es que su nueva versión va a ser lo mismo, va a escribir hola, va a llegar acá y va a esperar a la siguiente y eso va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando. Y vean que no importa cuántos holas, jamás llegamos a un adiós. psint eventualmente se queda sin memoria porque él tiene que recordar el punto donde quedó en todos los subprocesos anteriores y me dice que no puede continuar. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de enseñarles el ejemplo, como un pequeño detallito, vean que yo puedo hacer algo como esto. Voy a tirar aquí un 0. Esto va a ser un num. O ni siquiera. Hagámoslo nada más así de una. Vean que acá, para cada llamada de fallo a subproceso, se incrementa el número. Voy a escribirlo, de hecho. Vean que, en esencia, incluso esto trabaja de una manera similar a un contador. Porque cada versión de fallo rec va a estar llamando a su hijo con un incremento en 1 del número que a él le tocó. Entonces vean que mediante cositas como estas, nosotros de hecho podemos implementar condiciones a la recursión. Entonces algo similar es lo que hace esta recursión simple. Vean que el algoritmo principal lo que hace es primero definir un i como entero, el cual le asigna 0. A ejemplo le manda i y al puro final él llega y dice, yo soy el algoritmo principal, mi valor es i. Vean esto. Si yo ejecuto este algoritmo, vean que yo lo que tengo es un montón de líneas de escritura. Entonces, vean que al puro principio lo que vemos no es esta escritura del algoritmo principal, sino que vean que el código lo que está haciendo es primero escribirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego me dice cerrando y luego dice yo soy el subproceso valor 11, valor 10, valor 9, valor 8, valor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y hasta el puro final es que el algoritmo principal puede llegar a escribir yo soy el algoritmo principal, mi valor es 0. Vean cómo funciona esto. A este algoritmo de ejemplo i, yo le estoy tirando una variable i, la cual apenas la recibo, yo la voy a incrementar en 1. ¿Okay? Como el valor inicial de i que yo le estoy tirando desde mi algoritmo principal es 0, vean que apenas le cae a la primera iteración de mi algoritmo de ejemplo, i se incrementa en 1. Pero vean que inmediatamente después yo tengo la validación de una condición que lo que dice es, si i es menor o igual a 10, es decir, para cada caso donde i es menor o igual a 10, yo voy a escribir el valor de i, tal y como vimos acá, en las primeras, opa, este no es, acá, en las primeras impresiones, vean que para todo valor menor o igual a 10, yo imprimo i, hasta que eventualmente llegamos a 10, ¿ok? Pero entonces vean lo que ocurre acá.
Si i es menor o igual a 10, escribimos i, pero inmediatamente después yo llamo a una nueva versión de ejemplo a donde le tiro i. Entonces vean lo que va a estar ocurriendo acá. S1, yo creo un nuevo subproceso ejemplo, le tiro ese 1 acá, ese 1 se incrementa en 2. 2 es menor o igual a 10, escribo 2, lo mando. Un nuevo ejemplo, 2 se hace 3, 3 es menor o igual a 10, escribo, lo mando. Y vean que eso va a estar ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De nuevo, recuerden que todo algoritmo sigue una secuencia lógica y ordenada. Esa es la clave, gente, para ustedes poder estar tomando provecho de la recursión. Ustedes tienen que considerar que cada uno de todos esos subprocesos, desde este 1 hasta este 10, van a estar, e inclusive no solamente el 10, hay un 11º subproceso, porque consideren que cuando llegamos al subproceso cuyo i es 10, ese subproceso va a escribir 10 y va a llamar a un nuevo ejemplo que va a tomar ese 10 y lo va a incrementar en 11. Ese 11º subproceso va a ser el que va a romper el ciclo, digámosle pseudo infinito, que tiene esta recursividad. Pero a lo que me refiero es, vean que cada uno de esos 10 subprocesos previos están quedando aquí detenidos. Están quedando aquí detenidos esperando a que cada uno de los 10 subprocesos que hay por delante, o bueno, dependiendo del número, si fuera el 5 no serían 10, serían los 6 por delante, del 5 al 11. Pero bueno, van a quedar aquí detenidos esperando a que todos los subprocesos que tengan por delante terminen su ejecución para que se devuelva la ejecución a ellos. Y vean que junto a cada uno de esos 11 subprocesos, este 12º, que es el algoritmo principal, está aquí detenido, esperando a que todos los subprocesos de ejemplo terminen. ¿Ok? Entonces, continuando con la lógica que llevábamos, ¿verdad? Eventualmente el 10 llama a un subproceso más, ese subproceso incrementa ese 10 en un 11, pero vean entonces que ese 11 ya no cumple la regla de i siendo menor o igual a 10, porque 11 excede 10. Entonces, vean que como 11 excede 10, ya no se activa el condicional para seguir en ese bucle infinito. Se quiebra esa cadena. Y vean que el el 11º subproceso lo que hace es escribir cerrando y luego llega y se presenta. Yo soy el subproceso de valor 11. Vean lo dicho y hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 llama al subproceso 11º que como él no cumplió la condición, vean que él no escribe 11. Él lo que escribe en cambio es cerrando. Aquí está. E inmediatamente después de este cerrando, se presenta. Yo soy el subproceso de valor 11. Pero vean entonces interesantemente lo que ocurre. El subproceso de valor 11 va a terminar aquí, ¿correcto? Como el subproceso de valor 11 termina aquí, llegamos a fin algoritmo y le devuelve el control al subproceso de valor 10. El subproceso de valor 10 dijimos que quedó en su punto de espera donde llamó al subproceso 11, ¿cierto? Entonces el subproceso 10, en vez de escribir cerrando, porque vean que cerrando está condicionado por el bloque sí entonces, en un si no, es decir, cada uno de estos subprocesos o escribe su valor y llama a otro o escribe cerrando. Vean que de esta manera yo me aseguro que únicamente el último subproceso va a ser el que va a escribir cerrando. Por eso es que ustedes no ven que se escriba cerrando muchas veces, sino que solamente se escribe una vez antes de comenzar el cierre. A partir de cerrando, todos los subprocesos comienzan a cerrar. El subproceso 10 pasa del punto de espera, se presenta y acaba. Le devuelve el control al subproceso 9, que entonces se presenta y acaba. Le devuelve el control al subproceso 8, se presenta y acaba. Y así van a ir, van a seguir hasta que eventualmente le van a estar devolviendo el control al subproceso 1, que está en su punto de espera, se presenta, acaba y le devuelve el control al algoritmo principal. Una vez que regresamos al algoritmo principal,
Él escribe, yo soy el algoritmo principal y mi valor es 1. Vean que en esencia esto entonces es como hacer una escalerilla. Primero, todos empiezan a llamarse y cada vez tenemos una pila más grande de subprocesos. Eventualmente va a llegar el subproceso que rompe la regla para romper el ciclo y en vez de llamar a otro subproceso, él sencillamente acaba normal. A partir de ese punto se devuelve el control a todos, donde empieza a bajar la escalera cada vez más y más y más hasta devolver al inicio. Dicho y hecho, véanlo acá, yo soy el subproceso de valor 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el algoritmo principal. Esto fue un ejemplo simple de recursividad. Vean que en esencia estamos incrementando y decrementando un contador. De hecho, no, lo estamos en realidad solo incrementando, pero estamos almacenando su valor decrementado por medio de recursividad. ¿Ok? ¿A alguien esto no le quedó claro? Porque yo sé que es un temita un poco... De hecho, es un tema que ustedes no van a tener que ver en este curso. No sé si incluso ya vieron el proyecto final que tienen. El proyecto final, si me permiten decirlo, el proyecto final que tienen ahorita es bastante sencillo. Es de los más fáciles o sencillos, digámosle, que he visto que les pongan en lógica para computación. Entonces, vean que para ese no tienen que hacer nada de la recursividad ni nada. De hecho, con lo que ya hemos visto de sus procesos, matrices y todo, ustedes deberían estar más que preparados para hacer ese proyectillo si se sientan nada más a meditarlo un ratillo. Pero en mi opinión no está de más, digámosle, practicar un poquito. ¿Sí? Entonces, de ahí, si a ustedes les interesa el tema, y es un tema que van a tener que ver más adelante, ¿por qué no? Que les hable un poquito de lo que es la recursividad. Digo yo. ¿Sí entendieron perfectamente? De verdad. O sea, gente, que no les dé pena. Me parece curioso que hoy hayan tenido tan poquitas dudas. Porque usualmente el tema de subprocesos genera más dudas. Usualmente es uno de los temas en los que más me preguntan. Y también de recursividad. ¿Sí entendieron la lógica que siguió y todo? Profe, bueno, Sí. hablo por mí, ¿verdad? Ajá. Eh, bueno, yo hasta el momento sí le entendí, ¿verdad? Lo único es que estoy así como que todavía saliendo del trago amargo del cuestionario 3 de matemáticas, que tuvimos de 1 a 5, ¿verdad? Fue bastante rudo, los ejercicios que me tocaron a mí fueron todos de desarrollo, los tuve que desarrollar por aparte, solo uno que lo tuve que enviar. Pero si yo estuve así, por eso me extraña también que muy pocos nos conectamos hoy, pero yo creo que fue por eso, por el cuestionario 3 de matemáticas, que realmente yo le soy una yo casi ni me conecto hoy, porque mentalmente yo me siento muy agotada. Sin embargo, no me quise perder la clase de hoy porque sí, yo prácticamente el proyecto 4 yo ya lo tengo listo, solo lo que me está costando ahí es la división, ¿verdad? Pero sí, como usted dice, es solo practicar, la verdad. Y entre la semana, digo, yo procuraré terminarlo para ya salir de eso y quedarme solo con matemáticas, que es la materia donde tengo un poquito más de trabajo. Ok. Ok, sí, sí. Al principio se te cortó un poco al principio, pero sí te entendí la idea al final. Entonces sí, DC, se, se entiende, se entiende. Yo recuerdo, los cursos de mate son, de hecho yo creo que sí, fácilmente podría decir que son los más pesados de todo diplomado. Porque sí hay otros pesadillos, pero sí, yo creo que los de mate son duritos, sí. Entonces, bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, y lo otro, gente, les voy a decir, lo otro que se me había ocurrido,
que les quería hacer era, después de explicarles lo de recursividad, era quizá ponerme a travesear este ejemplo de factorial para hacerlo recursivo, ¿ok? Pero, como les digo, no es algo que ustedes tengan que saber ahorita, era nada más como para ponerlos a practicar esta lógica. Si de verdad se sienten como muy agotados, tras de eso ya es domingo y todo, lo que nos quedan son como 15 minutos. Si ustedes quieren, puedo acabar acá la sesión. Si quieren. Profe, yo nada más tengo una duda. Perdí un poquillo en el algoritmo anterior. ¿Dónde es que hace la resta? Que no. Ahí como que se me pegó un poquillo el internet, entonces me volví a conectar y me perdí. Eso era algo, de hecho, que me sorprendió que ninguno me preguntara, porque es una de las trampillas que este algoritmo tiene. Ve que en ningún momento yo hago ninguna resta. Ve que yo en todo momento estoy solo sumando. Pero acordate que lo que ocurre es que cada uno de estos subprocesos suma por aparte. Acordate que cada uno de estos aumentos en el contador ocurre en cada subproceso hijo. Ve que ejemplo recibe i por valor, no por referencia. Este algoritmo sería muy diferente si esto fuera por referencia. Ve que ahí eventualmente vamos a llegar a un contador 11 y ese valor permanece. Pero como es por valor, ve que lo que está ocurriendo aquí es que este i es como pensar en una especie como digamos de reliquia familiar, ¿ok? O como un árbol genealógico, en donde la tradición en una familia sea que cada persona, vamos a buscar, árbol genealógico, donde digamos que la tradición sea que en ese árbol cada familia, agarremos el lado izquierdo, el derecho no, cada familia nueva meta digamos, o digamos, si cada padre y madre de familia, o pongámosle, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra. Es que no quiero decir cabeza de familia porque eso implica el líder de la familia más bien, pero voy a usar esa palabra porque se me fue la palabra que busco. Digamos cada cabeza de familia, refiriéndome con cabeza a el padre o madre que pertenezca específicamente a la familia que tiene esta tradición. Entonces, digamos que en este caso sería mamá. Entonces, que cada uno sea el que inserta su foto familiar en el árbol. Entonces, digamos, para el caso de abuelo y abuela, el árbol genealógico que ellos tienen es solamente ellos dos. Pero mamá eventualmente llega y bueno, no, se casó acá con papá, ya decía yo, qué raro contigo. Se casó acá con papá y ellos insertan su parte del árbol. Entonces, ahora estamos hablando que tenemos dos recursiones de ese árbol. Tenemos esta y tenemos esta. Pero, para efectos de abuelo y abuela, el árbol solamente tiene esta primera entrada. Para efectos de ellos, tiene la primera y la segunda. Esta misma lógica continúa acá con los hijos, donde, bueno, acá están chiquititos, pero digamos que ellos ya están crecidos, entonces van a tener 3 recursiones. Ellos tienen 1, 2 y 3, pero papá sigue teniendo, bueno, papá y mamá siguen teniendo 1 y 2 y abuelo solo 1. Entonces puedes considerar esto como una situación similar, donde cada nuevo subproceso va agregando un 1 ahí a su propio i. Y luego ese i que ellos tienen se lo entregan a su hijo y su hijo le suma su propio i. Entonces ve que en realidad lo que estamos haciendo es solo sumando. Vamos sumando de manera lineal. Pero ocurre que eventualmente vamos a llegar al i onceavo, o bueno, el subproceso con el i número 11, que él rompe la regla. Es como después de 11 generaciones, la 11ª generación dice, la verdad esta tradición es tontera, yo no la voy a seguir. Y entonces él rompe la tradición. Y en vez de escribir su valor y llamar a otro hijo, él sencillamente escribe cerrando. Y escribe su valor. Entonces, es el valor 11, el subproceso con i valor 11. Pero ocurre que, acordate que cuando un subproceso acaba, él lo que hace es devolverle el control a su invocador. No sé si te acordás que ayer, o no sé si estuviste ayer,
que cuando yo les estaba hablando de eso, de que pensaran en términos de invocador e invocado, cuando hablamos de subprocesos. Aquí en este caso, este es el invocador y este sería el invocado. Pero para efectos de esta otra invocación, este es el subproceso invocador y este es el invocado. Es una relación totalmente, digámosle, circunstancial. En algún momento este fue un invocado, o bueno, para este subproceso, este es un invocado, pero para este, él es un invocador. Entonces, cuando un subproceso acaba, él lo que hace es devolver el control de ejecución a el algoritmo invocador. Eso quiere decir que el subproceso 11 devuelve el control al subproceso 10 aquí en su punto de espera. Por eso aquí tengo el comentario, punto de espera, ¿te acordás? Porque el subproceso 10 se detuvo acá para dejar que el subproceso 11 haga su trabajo. Entonces, como el subproceso 11 termina, el subproceso 10 puede continuar a partir de acá. Y ve que lo que hace el subproceso 10 es escribir el valor de su i junto a su nombre. Porque ve que este cerrando únicamente lo escribe todo su proceso que sea menor o igual a 10. Y según la lógica de este algoritmo, el primer algoritmo que no cumpla esa condición ya no va a llamar a otro subproceso, sino que sencillamente va a escribir cerrando y terminar, que fue enunciado. Entonces ve que en realidad no hubo resta, sino que el mismo 10 que fue escrito acá se vuelve a escribir acá. Estas dos líneas de texto fueron escritas por el mismo subproceso. Este 9 que luego invocó a este 10, el 10 de acá le devolvió el control acá y escribió el 9. Entonces estos dos son el mismo. Estos dos son el mismo. Entonces ve que en realidad no es que hubo una resta, sino que hubo una suma donde cada uno de ellos fue conservando el granito de arena que ellos aportaron y al puro final, en la devolución del subproceso, cada uno va reportando según se les va devolviendo el control de manera inversa. Esto es como otra forma en la que lo puedes pensar, es como hacer un malabar entre varias personas, digamos como una ronda. Sí, no, ya lo entendí, sí, sí, lo que pasa es que entonces en el 10 empieza a devolverse a donde quedó el último, Exacto, cada se va llamada. Sí, sí, devolviendo ya lo para entendí. atrás. Es como hacer eso. Y lo único es que hace cerrar después nada más. Es Listo. correcto. Sí, eso fue, profe, es que no sé, al principio no le casé, ya ahora sí ya me queda claro. Por supuesto, por supuesto. ¿Y alguna otra duda, gente? Bueno, ¿qué quieren hacer entonces? Bueno, ya pasaron un par de minutillos más, como les digo, o sea, por mí no hay problema. Si quieren que me ponga a travesear ese ejemplillo, yo lo hago. Pero como les digo, o sea, si están muy cansados, podemos cerrar acá 5 minutillos, son los que nos quedan, lo que nos quedan. ¿Qué prefieren? O si tuvieran alguna duda aparte también, no sé. O algo que alguno quiera ver, no sé. Pero díganme algo para saber qué hago, porque si no, más bien lo que va a pasar es que se nos va a ir el tiempo mientras espero qué es lo que prefieren. Profe, por mi parte, yo opino que nos vayamos a dormir. Sí, porque bueno, yo sí ya estoy muy cansada y agotada, entonces yo sí ya no es para más, si le soy honesta. Ok. No, yo entiendo. De hecho, por eso les preguntaba, porque sí. Yo no sabía, en realidad, gente. Yo no sabía que hoy tenían eso. Más bien, quizá fue un poquito pesado ponerme a jugar tanto con ustedes hoy, porque intenté hacer la sesión dinámica. Pero sí. A ver, Julián me dice, por mí está bien, profe, está claro todo. Ok. Sí, está bien. Entonces, si quieren, acabémosla acá. Entonces,
Todo bien, todo bien. Bueno, y Eh, muchas gracias. Buenas noches. con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Entonces, ahora sí, nada más por lo menos para la grabación. Y muchísimas gracias por haber asistido, gente. A pesar de que tuvieran esa entrega de mate, eh, examen virtual fue, no les entendí. Bueno, no importa. Aparte de que tuvieran eso de mate, entonces igual, Cuestionario, profe. Bueno, sí, es un cuestionario. examen literal, o sea, es un examen. A mí Ajá, me tocaron 7 preguntas, entonces todas fueron de desarrollo, solo una que fue como verdadero y falso ya, pero el resto sí, tiene las neuronas ahí, ¿verdad? sí, Entonces, pues, entonces por sí, eso le digo, o sea, hoy nos conectamos muy poquitos, siempre los sábados y los domingos sí nos conectamos bastante, pero hoy sí definitivamente es accesible, creo yo. Sí. sí, no, yo recuerdo lo que es eso, yo recuerdo. Entonces, igual les agradezco a los que sí se conectaron, les agradezco montones por haberle hecho el esfuerzo. E igual los que están viendo la grabación, muchas gracias por ver la grabación, porque precisamente eso incentiva al canal de YouTube a continuar. Entonces, bajo la misma línea de pensamiento, recuerden que las grabaciones de mis sesiones se suben en un periodo de 48 horas al canal, entonces pueden esperar que ya estén ahí en algún punto durante mañana o pasado, pero recuerden que también el canal de YouTube tiene grabaciones de las sesiones de otros cursos de la cátedra, así como también tiene grabaciones de las tutorías de varios de los cursos de la cátedra e inclusive ejemplos cortos de la materia de este y otros cursos de la cátedra. Entonces, la idea es que sea ese recurso audiovisual del cual siempre les recuerdo para que lo estén aprovechando y lo estén utilizando, para que les esté ayudando en su propio tiempo y les pueda alimentar con mayor facilidad en su proceso de aprendizaje. Entonces, a manera general, una vez más, muchísimas gracias. Les deseo una excelente noche, que descansen. Ya vamos terminando Cuatri, gente. Ya casi terminamos y podemos descansar. Y pues sí. Entonces, muy buenas noches y hasta luego. Nos vemos la próxima.